Glándula paratiroides. Por los alumnos Altamirano Álvarez, César Fabián, Cruz Ortega, Gloria Maleni, Doria Álvarez, Alejandra Itzmali y González Farfán, Diana Yasmín. Hola a todos. Bueno, para hablar de la glándula paratiroides, voy a comenzar por describirla como una glándula muy pequeña de color marrón que tiende a tornarse en un tono más amarillo con la edad debido al acúmulo de tejido adiposo que ocurre con el tiempo. Por lo regular las encontramos en un número de 4, 2 situadas por detrás de cada lóbulo de la glándula tiroides. Estas tienen su origen embrionario del endodermo. Las glándulas paratiroideas superiores se originan de la cuarta bolsa branquial junto a un cuerpo branquial, del cual se separan al migrar junto con la glándula tiroides, mientras que las glándulas paratiroideas inferiores se originan de la tercera bolsa branquial y posteriormente migran junto con el timo. Es por eso que encontramos variantes anatómicas de un número extra de glándulas paratiroideas a nivel del mediastino. Ahora, cada glándula paratiroides es una estructura ovoide que mide alrededor de unos 5 milímetros de longitud, 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. Entonces podemos comparar el aspecto de esta glándula con el de una lenteja cruda y pesa alrededor de unos 25 a 50 miligramos. Para la localización vamos a dividir a los lóbulos de la glándula tiroides horizontalmente, y así obtenemos un polo superior y un polo inferior. Entonces se describe que las glándulas paratiroides superiores se encuentran posterolateral del polo superior tiroideo, mientras que las glándulas inferiores se encuentran cerca al polo inferior tiroideo. Para la irrigación vamos a tener pequeñas ramas de las arterias tiroideas superiores, para el caso de las glándulas paratiroides superiores. Y en el caso de las glándulas paratiroides inferiores vamos a tener pequeñas ramas de las arterias tiroideas inferiores. En el drenaje venoso vamos a tener una vena tiroidea superior, una vena tiroidea media y una vena tiroidea inferior. Como podemos observar, a pesar del tamaño, estas glándulas están muy bien vascularizadas. Para la inervación vamos a tener el nervio laringeo recurrente, que es el que estoy señalando aquí. Histológicamente vamos a tener tres estructuras. La primera de ellas va a ser una cápsula de tejido conectivo. Esta cápsula va a ser la que contenga a la glándula paratiroides y la va a separar de la glándula tiroides, como podemos observar en esta imagen. Es esta de aquí. Después vamos a tener dos tipos de células: las células principales y las células oxífilas. Las células principales son las que predominan y son más pequeñas. Tienen una forma poligonal, un núcleo vesiculoso y el citoplasma levemente acidófilo. Estas células son las que secretan la paratormona. Después tenemos a las células oxífilas, que aparecen alrededor de los 7 años, y a partir de ese momento aumenta su número progresivamente. También son poligonales, aunque más grandes que las principales, y su citoplasma contiene muchos gránulos acidófilos, lo que evidencian la gran cantidad de mitocondrias en su citoplasma. Aún no se conoce su función, pero lo curioso es que ante una neoplasia tienden a producir paratormona. Y después tenemos este corte histológico, donde podemos ver las células oxífilas y las células principales. Noten la diferencia en el tamaño y el número de estas. La importancia de esta glándula recae en su principal función. Es la secreción de paratormona, hormona que junto al calcitriol y la calcitonina integran un sistema endocrino que controla la homeostasis de calcio y fosfato. Específicamente tiene otras funciones, como facilitar la absorción de calcio, vitamina D y fosfato conjuntamente en el intestino.
Activa los osteoclastos, movilizando así el calcio del hueso hacia la sangre. Aumenta la absorción tubular del calcio y regula la conversión de vitamina D a calcitriol. Bueno, vamos con la fisiología y la formación de la hormona paratiroidea. Esta formación de la PTH va a regular la concentración de calcio y principalmente va a ser en 3 órganos de Henle, lo que es el hueso, lo que es la mucosa gástrica y lo que son los riñones. En los riñones va a ser una regulación de manera directa porque va a haber una reabsorción tubular tanto de calcio, fosfato y bicarbonato. Y en la mucosa gástrica es de manera indirecta porque vamos a necesitar lo que es la vitamina D. Tenemos para la hormona paratiroidea tenemos 2 receptores. Vamos a tener que es la PTH1, que va a reconocer tanto PTH como PTHRP. La PTHRP es una proteína relacionada con la PTH y la PTH2 específicamente va a acoplarse con lo que es la PTH. En la síntesis de PTH tenemos que son 115 aminoácidos. Si nos vamos a la imagen, vamos a tener que hay una transcripción del gen en el núcleo. Este gen va a ser el cromosoma 11 y bueno, va a formar lo que es la preprohormona, que es de la PTH. Esta va a ser una transcripción del mRNA. Lo que va a hacer el ribosoma es que lo va a transportar hasta el retículo endoplasmático. Aquí, como ven, tenemos un 84 y un 29. Este 84 es la cantidad de aminoácidos que tiene la PTH y los 29 son la cantidad de aminoácidos que tiene la prepro-PTH. Entonces, inicialmente tenemos la prepro-PTH, ¿no? Esta prepro-PTH lo que va a hacer es que va a viajar, se va a acoplar a la membrana de la luz del retículo endoplasmático. En esta parte del retículo endoplasmático, por medio de una enzima peptidasa, va a separar lo que es la prepro-PTH a pro-PTH. Entonces, si ven la cantidad de aminoácidos que tenemos de aquí, pues va a ser la misma porque es de la PTH, pero aquí en vez de 29 tenemos lo que son 6. Estos 6 significan de la pro-PTH. Entonces llegamos a este punto. Aquí lo que va a hacer es que la pro-PTH va a viajar al aparato de Golgi, a esta parte. Y aquí va a sufrir otra separación que va a ser por medio de una enzima que se va a llamar furina. Entonces en total ya vamos a tener lo que es la PTH. Entonces tenemos 84 y 1, ¿no? Entonces la cantidad de aminoácidos que tiene pues van a ser 84. Estos se van a guardar en los gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción van a ser de tipo endocrino. Estos se van a almacenar y estos se van a liberar cuando se necesiten. Si ven por acá tenemos lo que es un receptor. Este receptor es un receptor ligado, acoplando a proteína G. Lo que va a hacer es que va a detectar los cambios en el calcio y esto lo que va a hacer es que va a afectar la liberación de la PTH o va a haber una transcripción de la PTH. Como ya vimos, entonces el calcio extracelular va a inhibir toda esta secreción. Después tenemos que ya cuando se hizo la PTH, pues cuáles van a ser las funciones, pues van a ser homeostáticas. Van a segregar con rapidez en cambios del calcio sanguíneo, o sea, cuando esté bajo, alto, pues se va a hacer todo esto. Se puede sintetizar, se puede almacenar y se puede procesar en grandes cantidades la PTH. Y lo que es la célula paratiroidea, la que tenemos es esta de aquí, es que se va a multiplicar y estas, cuando reciben una estimulación crónica, entonces esta se va a multiplicar y entonces ya va a haber problemas. Bueno, vamos a dar continuación al tema de paratiroides, específicamente al metabolismo de lo que sería el fósforo, calcio y el magnesio. Vamos a continuar lo que sería la anatomía y irrigación para dar continuidad a cómo se forma la paratiroides. Aquí nosotros vamos a tener 3 componentes principales, como les he mencionado. El principal va a ser el calcio, el segundo va a ser el fósforo y el tercero va a ser lo que sería el magnesio. Nosotros vamos a tocar sobre todo el tema del calcio y el tema del fósforo, debido a que el magnesio normalmente va a ir va a estar en conjunto
con los que sería el calcio y el fósforo para su regulación. Aquí nosotros lo que principalmente conocemos es el calcio sérico normal, que nosotros lo vamos a tomar como 9.4 miligramos sobre decilitro. Eso va a ser lo normal. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el calcio es uno de los principales componentes del sistema óseo. Aquí les puse 3 en donde se va a encontrar con normalidad. De estos 3, el 98-99% del calcio se va a encontrar sobre todo en lo que sería la parte ósea. Aquí el primero va a ser contracción de músculo esquelético, cardíaco y liso, el segundo con coagulación sanguínea y el tercero transmisión de pulsos nerviosos. Este último, a pesar de que normalmente no lo vamos a tomar en esta situación sí. ¿Por qué? Debido a que nosotros en el impulso nervioso, en lo que serán las neuronas, en la sinapsis vamos a tener conexiones de sodio-calcio. Esto va a ser lo que sería el impulso, y mientras menos cantidades de calcio haya, menores cantidades de sodio va a haber. Entonces esto que nos va a ocasionar ya lo que sería una hipocalcemia. Ahorita a continuación vamos a ver uno de los principales signos de un calcio bajo. Aquí lo importante que tenemos que tomar en cuenta principalmente es la entrada de calcio. Nosotros vamos a tener una entrada de calcio normalmente de 1000 miligramos, pero no se van a absorber los 1000 miligramos. Solamente el 30% va a ser absorbible. ¿Qué va a pasar con el resto? Simplemente no se va a absorber, va a ser desechado. De este 30%, la gran cantidad se va a absorber sobre todo en el duodeno, y de ahí va a pasar a lo que sería ya los diferentes órganos o sistemas donde nosotros vamos a utilizar lo que sería el calcio como tal. Aquí de este 30%, solamente el 175 miligramos se van a utilizar. El resto simplemente también se va a desechar por la orina, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una hipercalcemia con depresión progresiva del sistema nervioso y ya una hipocalcemia con una excitación del sistema nervioso. Aquí va a haber una distribución del calcio. El 0.1% va a estar en el líquido extracelular, el 1% en el intracelular y el 98.9% en los huesos. ¿Esto qué quiere decir? Que el fósforo como tal va a estar en el menor cantidad del 1% en el líquido extracelular, 14 a 15% en el líquido intracelular y 85% en los huesos. Aquí tenemos que tomar estos datos muy importantes, debido a que aquí va a entrar sobre todo la paratormona, la que va a producir la paratiroides. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber una regulación entre calcio y fósforo. Sobre todo va a estar en lo que sería el riñón, porque vamos a tener tres lugares específicos donde nosotros vamos a tener involucrados, y va a haber una regulación específica de lo que sería el calcio y el fósforo. Estos van a ser lo que sería el riñón, lo que sería los intestinos, y por otra parte lo que sería riñón, intestinos y hueso. El hueso va a ser el principal localizador de este tipo de aminoácidos. Muy bien, aquí lo que queremos dar a entender es que la paratormona tiene una relación muy significativa, debido a que si nosotros metemos una cantidad externa de hormona paratiroides, el calcio va a aumentar y el fósforo va a disminuir. Esto va a ser dependiendo también del tiempo. En el calcio, alrededor de las 4 horas va a haber su pico de aumento, y en el fósforo va a haber una disminución lo que sería a las 2 horas. ¿Entendido? Una distribución del calcio en el líquido extracelular e intersticial. Aquí nosotros vamos a diferenciar el calcio en lo que sería 3: calcio en complejos con aniones, que representaría el 9%,
el calcio unido a proteínas con 41% y el calcio ionizado el 50%. Aquí nosotros debemos de ver que el calcio ionizado va a ser ultrafiltrado. Eso significa que es el que nosotros vamos a tomar en cuenta y es la única cantidad de calcio que va a haber para que surja o haya interacciones biológicas con el mismo. Aquí va a haber una distribución del fósforo en el líquido extracelular. Aquí nosotros vamos a tener dos, el HPO4 y el H2PO4. Estos simplemente se van a ver relacionados con el cambio, una alteración en lo que sería la acidez del líquido extracelular. Aquí, como les mencionaba, una hipocalcemia va a ocasionar un signo tetánico. Va a haber una manifestación tetánica cuando haya una cantidad menor de 6 miligramos sobre decilitro. Aquí valores inferiores de estos ya significarían lo que sería la muerte. Aquí puse que la manifestación es de menos de 6 miligramos, pero normalmente es entre 6 y 8. En 6 miligramos ya es más característica, ya es sí o sí que se presente. Valores inferiores de calcio van a significar un aumento de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y produce inicio rápido de los potenciales de acción. Una concentración de sodio de menor a 50% de lo normal va a producir que las fibras nerviosas periféricas muy excitables. Va a haber una descarga de manera espontánea y una contracción muscular tetánica. Aquí vamos a ver la absorción y excreción intestinal del sodio y el potasio. Como le mencionaba, una ingesta de calcio normalmente van a ser de 1000 miligramos al día. Aquí normalmente se va a contar que un 30% se va a ir o es lo que vamos a absorber. Aquí, como les mencionaba, aquí dice 350 miligramos al día. Va a haber una secreción de 250 miligramos. Muy bien, y en las heces, junto con la orina, al final va a haber una excreción de un 900 miligramos al día. Entonces vamos a tener que alrededor de 175 miligramos como tal van a ser utilizados por medio del calcio. Aquí el hueso va a ser el principal almacenamiento tanto de fósforo como de calcio. Va a ser el principal. Este va a aumentar o reducir su absorción dependiendo también de la liberación de hormona paratiroidea. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más concentración haya, significa que está menos cantidad en el líquido extracelular del que debería de haber. Muy bien. Entonces, en una excreción renal de sodio y potasio, el 10% del calcio ingerido va a ser también por eliminación renal. El 90% del calcio filtrado se reabsorbe. La menor cantidad de calcio sérico significa una mayor reabsorción renal y menor excreción. Y mayor cantidad de calcio sérico significa una menor reabsorción y mayor excreción, como lo acabamos de ver. El fósforo, menos de 1 miligramo sobre litro, significa una reabsorción de todo el fósforo filtrado. Aquí normalmente el fósforo va a ir acompañado del calcio. Significa que los dos se van a ir regulando uno a uno. Significa esto que la reabsorción va a ir dependiendo de la cantidad de calcio que haya. La regulación de las concentraciones plasmáticas de fosfato. Aquí normalmente si hay un descenso de la concentración plasmática de calcio, va a haber un aumento de la secreción de hormonas paratiroideas y eso va a aumentar la excreción de fosfatos. Eso es lo que les mencionaba con la diapositiva anterior, que van a estar reguladas. Aquí una disminución de la actividad de la vitamina D, que es la que nos va a ayudar sobre todo a una mayor absorción en lo que sería el intestino, en la parte del duodeno. Va a haber una disminución de la concentración plasmática de fósforo. Y por último va a haber una reducción de la movilización de fosfatos. Aquí entonces, si hay una mayor concentración, como les mencionaba,
va a haber una menor cantidad en el líquido extracelular y por lo tanto va a haber una reducción de la movilización. Cuando te mencionen que haya una concentración plasmática aumentada, significa que se quedan en el lugar donde están haciendo succión. En este caso sería el riñón, los huesos y lo que sería el intestino. Va a haber una relación bastante significativa en el hueso. El 30% va a ir a la matriz orgánica, que va a estar sobre todo por 95% de fibras de colágeno y 5% de sustancia fundamental, que van a ir a los proteoglucanos. Aquí más adelante vamos a ver dónde va a entrar específicamente en los proteoglucanos, debido a que hay un mecanismo específico donde va a actuar el calcio en los huesos. El 70% va a ir a sales óseas, sales de calcio y fósforo. Y aquí es como le mencionaba, va a haber un depósito y resorción del hueso. Aquí en el depósito del hueso va a ser sobre todo por los osteoblastos. ¿Esto por qué? Porque va a haber unas superficies externas de hueso y cavidades óseas. Van a depositarse el hueso de manera continua. Aquí lo que estamos viendo va a ser los proteosteoclastos, que van a entrar a hacer un osteoclasto por medio de lo que serían las enzimas y ácidos. Muy bien, en la resorción del hueso va a ser osteoclastos. Su mecanismo va a ser los osteoclastos van a emitir proyecciones vellosidades hacia el hueso y un borde fruncido. Aquí la relación que nosotros vamos a tener sobre todo en vitamina D, la hormona, la paratormona y los osteoblastos va a ser sobre todo en la parte del osteoclasto y los receptores. Aquí sobre todo hay que entender que la paratormona se va a unir a los receptores de osteoblastos adyacentes y se liberan citocinas, ligando de la osteoprotegerina o ligado RAC. Aquí la osteoprotegerina activa receptores de las células proteosteoclásticas. Eso es lo que les mencionaba en esta parte. Y las diferencias de osteoclastos multinucleados maduros. Los osteoclastos desarrollan borde fruncido, van a liberar enzimas que a continuación vamos a ver y ácidos que van a promover la resorción ósea. Aquí nada más tenemos que entender que van a estar presentes la vitamina D, que va a ayudar sobre todo para su reabsorción. ¿Qué sustancias van a secretar? Van a ser enzimas proteolíticas por lisosomas de osteoclastos. Los ácidos van a ser cítrico y láctico por mitocondrias y vesículas secretoras. Su función. La función de las enzimas que acabamos de ver van a disolver la matriz orgánica y la función de los ácidos van a disolver sales óseas. Continuamos con las enfermedades. La primera de ellas va a ser el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo se da cuando los niveles de calcio sérico son mayores a 10.5 miligramos sobre decilitro y se va a clasificar en tres. Va a ser un primario, un secundario y un terciario. En endocrinología nos vamos a enfocar principalmente al primario, ya que el primario se basa en la producción autónoma y no regulada de la paratormona por el tejido paratiroideo. El secundario se debe a una o es consecuencia de la insuficiencia renal crónica, mientras que la terciaria va a ser una consecuencia del secundario, es decir, que se va a desarrollar la hipercalciemia después de la insuficiencia renal crónica. Muy bien. El hiperparatiroidismo primario se va a deber principalmente a una hipertrofia de una glándula paratiroidea de las 4 que hay. El crecimiento va a ser responsable del aumento de la paratormona y esto va a hacer el incremento de la producción del calcio, como aquí se puede observar. Entonces, como ya habíamos visto con mis otros compañeros, la paratormona nos va a ayudar para muchas partes del organismo, principalmente para el intestino, para el riñón y para los huesos, pero aquí la parte que nos interesa va a ser la de los riñones, porque la paratormona se va a encargar en los túbulos, en el túbulo contorneado distal, en la reabsorción tubular de calcio. Esto nos va a aumentar su excreción por la orina, aumentando su concentración sérica del calcio. Mientras tanto, el fosfato va a haber una disminución de él.
ya que la función del fosfato, o bueno, más bien, la paratormona lo que nos va a ayudar es eso, ¿no? A la reabsorción del calcio, para que este pueda aumentar. En consecuencia de el fosfato va a disminuir su función, se va a inhibir la absorción del fosfato o la resorción de fosfato, y eso va a ocasionar una hipofosfatemia como resultado. Al mismo tiempo, en esta parte de la resorción tubular de magnesio, el magnesio siempre va a ir ligado con el calcio. Eso va a hacer que también haya un aumento de su resorción, habiendo una hipermagnesemia, al igual que va a aumentar el aumento de los hidrogeniones. Este aumento de los hidrogeniones nos va a causar una acidosis metabólica, porque los hidrogeniones tienen carga positiva. Mientras tanto, pero son ácidos. Mientras tanto, también nos va a causar una reabsorción de sodio y de potasio, porque es la principal, o lo que se reabsorbe principalmente en los túbulos distales. Muy bien, entonces las causas del hiperparatiroidismo primario van a ser múltiples. Las principales es que puede haber un adenoma único. Esto es en el 80% de las veces. Esto va a ocasionar el aumento del tamaño y la hipercalcemia. En segundo lugar, aunque afecta al menos de 1% de la población, va a ser un carcinoma paratiroideo. Esta va a ser por la mutación en el gen HRPT2, lo que nos va a ocasionar un aumento del calcio mayor de 14 o 15 miligramos sobre 100 mililitros. Esto generalmente se va a ver en lo que son en las glándulas paratiroides inferiores, y bueno, dañando lo que es el nervio recurrente laríngeo. También pueden llegar a ocasionar una metástasis. Esto no es muy común, pero si se llega a ver, esto lo pueden ocasionar en el pulmón. Como segunda causa vamos a tener la hiperplasia, y como tercera causa puede ser el adenoma doble o múltiple. El adenoma múltiple pues quiere decir que hay diferentes cánceres en diferentes glándulas, pero esto no es muy común. Lo más común es el adenoma único, que como ya vimos es el 80% de la población. Muy bien, ¿cuál va a ser la clínica del hiperparatiroidismo? Muy bien, primero vamos a tener que puede ser asintomático. Muchos de los pacientes que llegan pueden no presentar síntomas. Eso es en el más del 50% de las personas. La única como característica que pueden llegar a ver es una litiasis renal, como aquí lo dice. Aunque pueden poner problemas de litiasis renal, y con eso podemos como dar pauta a hacerle más exámenes y así sacar la hipercalcemia. Otros síntomas que podemos tener es la osteoitis fibrosa quística. Esto nos puede ocasionar una resorción, como en la imagen podemos observar, en resorción subperióstica de las falanges. Aquí se puede observar en la falange distal. También nos puede ocasionar otro síntoma en radiografía, que es el cráneo en sal y pimienta, como esta imagen que tenemos acá. Tumores pardos, que son a consecuencia igual de la hipercalcemia, y los épulis. Las épulis como una especie de tumor benigno, pero esto es en la encía, en parte de los dientes. En tanto a la clínica cardiovascular, los principales síntomas o signos que vamos a poder observar va a ser hipertensión y QT corto, y eso lo podemos observar solamente en el electrocardiograma. En la clínica gastrointestinal vamos a tener diferentes signos. Puede haber tanto anorexia, náuseas y vómitos, o también puede haber estreñimiento. Muchas veces lo que puede ocasionar este acúmulo del calcio o el aumento del calcio a nivel sérico puede ser los gastrinomas. Estos gastrinomas se pueden ubicar en cualquier parte, ya sea en la segunda o tercera porción del duodeno. Se pueden ocasionar también en la cabeza y en el cuerpo del páncreas, o si no en los conductos cístico, o en la unión del conducto cístico o el colédico. Esto nos va a ocasionar esta enfermedad que se le denomina Zollinger-Ellison. También nos puede ocasionar una pancreatitis recidivante o una úlcera péptica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hiperparatiroidismo? Va a ser, se puede hacer por varias formas, ¿no? La primera es en sangre. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento total del ion de calcio.
Y también va a haber un aumento de la paratormona. Eso es lo que nos pueden dar como de resultado los exámenes en sangre. También, obviamente, vamos a ver la disminución en el fósforo, la hipofosfatemia, la acidosis metabólica, como ya lo había explicado. Y también, como en el riñón se encarga de activar al metabolito de la vitamina D, este lo podríamos ver aumentado. En cuanto a la orina, podemos encontrar el calcio normal o aumentado, y el fósforo también lo podríamos llegar a encontrar aumentado al principio, pero después disminuido, por lo que ya expliqué. También hay otros métodos de localización, estos van a ser no invasivos, como es la ecografía, el TAC, la resonancia magnética y la gamografía. La gamografía es uno de los métodos más utilizados, ya que, como se va a mostrar en la imagen siguiente, la gamografía, bueno, aquí nos muestra un ejemplo de cómo es una gamografía normal y cómo se ve con un adenoma en polo inferior del lóbulo derecho, que aquí se puede notar en la imagen. Si nos damos cuenta, solamente una de las 4 glándulas se ven hipertrofiadas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a dividir en dos. Puede ser un tratamiento médico o puede ser un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se recomienda a personas que sean mayores de 50 años y que no hayan presentado ninguna sintomatología, aunque también se le puede dar a jóvenes mientras no presenten esta sintomatología. Otros criterios que tienen que tener para solamente darle un tratamiento médico, que sería con las pastillas, que ahorita les voy a decir el nombre, va a ser que tengan una hipercalcemia mínima, una función renal buena y una masa ósea normales, y bueno, obviamente se tiene que llevar una buena supervisión de este caso. El medicamento que nosotros les podemos dar a nuestros pacientes puede ser el Cinacalcet. El Cinacalcet nos va a ayudar a disminuir las concentraciones, o más bien a disminuir la función de la paratormona, lo que nos va a disminuir las concentraciones del calcio. Mientras que el tratamiento quirúrgico está recomendado en pacientes que tengan o que sean menores de 50 años y que presenten alguna sintomatología. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se puede realizar? Puede ser la exéresis o el retiro de la glándula que esté afectando o que esté atrayendo esta sintomatología. Muy bien, en cuanto al hiperparatiroidismo secundario, como ya les había mencionado, esta enfermedad se debe a una insuficiencia renal crónica, como podemos ver en este esquema. Esta insuficiencia renal crónica, como ya habíamos dicho, en el riñón pasan muchas situaciones, y las principales va a ser que también se va a formar el calcitriol. Al momento de que hay alguna disfunción en obviamente los niveles del calcitriol van a disminuir. Como van a disminuir, la excreción del fosfato, mientras tanto, va a aumentar, lo que nos va a ocasionar que nuestro calcio, como no se puede reabsorber o no se puede dirigir a donde debe por la disminución del calcitriol, también vamos a ver una disminución. Cuando hay una disminución del calcio en la sangre, lo que va a pasar es que la paratormona va a empezar el incremento de la secreción de la paratormona. Este aumento de la secreción de la paratormona nos va a ayudar, o va a ser una consecuencia, que haya más resorción ósea. Otras causas que nos pueden generar un hipoparatiroidismo secundario puede ser la malabsorción crónica, un déficit de la vitamina C, una hipercalciuria y algunos fármacos. Bueno, en la clínica nosotros podemos encontrar la normocalcemia o una hipocalcemia leve con la PTH elevada. En este cuadrito solo lo que intento es explicar un poquito la fisiopatología del esquema anterior, solamente que me faltó aumentar o comentarles algo. Como a nivel intestinal también vamos a tener receptores que nos ayuden a captar el calcio. Como hay una hipocalcemia, esto va a disminuir la absorción en el intestino por el déficit de estos receptores. Esto puede causar un crecimiento irreversible de la glándula paratiroides por el aumento, o bueno, por las altas cantidades de paratormona que nos puede estar enviando, aunque no se necesite. Muy bien, en esta tablita le puse diagnóstico, pero es más que nada como una monitorización de los parámetros bioquímicos de cada una de las hormonas, de la paratormona, del fosfato, del calcio y entre todas ellas, dependiendo su tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, no les voy a explicar muchos,
Si tienes una filtración glomerular de 30 a 59, vamos a tener que el fósforo tiene que estar en estas situaciones de 2.7 a 4.6. El calcio tiene que estar en los límites normales. El calcio y el fósforo tiene que ser menor a 55 y se tiene que monitorizar cada año. Esto es, de acuerdo a los criterios de KDIGO, estaríamos hablando de un estadio 3. Y entonces, de acuerdo a los criterios de KDIGO y aparte del filtrado glomerular renal, nosotros vamos a ir viendo los parámetros, cada uno de los parámetros. Muy bien, como ya les había mencionado, pues aquí también se puede dar el Calcitec, que nos va a ayudar a la disminución de la paratormona. Aquí es una tablita de cuánto se tiene que dar cada uno. Por ejemplo, paratormona que está entre 500 a 800, en pacientes que sean menores de 50 años se le da el Cinacalcet, y además del Cinacalcet se les puede dar vitamina D para ayudar a su reabsorción. Mientras tanto, a los pacientes que son mayores de 50 años igual se les da, y también se les puede disminuir lo que es la vitamina D. Y así, dependiendo de qué es lo que se necesite, es el tratamiento que nosotros vamos a poder emplear. Bueno, y continuamos con lo que es hipoparatiroidismo. Este va a ser un trastorno que va a englobar enfermedades y va a ser caracterizada por hipocalcemia, es decir, calcio menor a 8.5 miligramos sobre decilitro. También vamos a tener lo que es una hiperfosfatemia, o sea que vamos a tener elevado el fosfato mayor de 5 miligramos sobre decilitros, y vamos a tener lo que obviamente es un déficit de la PTH. Bueno, como etiopatogenia tenemos que la alteración de la PTH se va a deber a dos grandes bloques, a lo que es la primaria y la secundaria. En la primaria vamos a tener lo que es una mutación de genes, mientras que en la secundaria vamos a tener lo que es un hipoparatiroidismo materno y una hipomagnesemia. El hipoparatiroidismo, sus causas va a ser una falla en la producción de la PTH, una falla en la producción y en la secreción de la PTH. También va a haber una alteración en el receptor sensible del calcio y va a haber una resistencia al órgano diana de la PTH. Si se acuerdan, les había mencionado que era el hueso, el riñón y la mucosa gástrica. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es la fisiología. Lo normal, que pasaría que cuando disminuye el calcio, lo que va a hacer es que la PTH va a aumentar la secreción de la glándula paratiroides, para así que se elabore la PTH, y entonces esta va a aumentar. También vamos a tener lo que es por parte de dos órganos, es que por parte de los riñones va a haber una resorción del calcio. Esta resorción obviamente va a estar aumentada, al igual que el metabolito activo de la vitamina D. Y en los huesos va a haber una resorción ósea, también va a estar aumentada. En los riñones lo que va a hacer es que va a disminuir lo que es la excreción de calcio por medio de la orina, para que la resorción de calcio aumente. También el metabolito activo de la vitamina D también va a aumentar. Esto lo que va a hacer, como ya les había comentado, es que por medio del intestino se necesita a la vitamina D para que el calcio sea reabsorbido. Y lo que va a hacer el hueso es que va a haber un aumento en la liberación del calcio en el plasma, y pues va a haber una normalización del calcio plasmático. O sea, esto es lo normal que debería de pasar cuando hay una disminución de calcio. Pero cuando la disminución de calcio no se da así, entonces va a haber una disminución en la absorción del calcio intestinal, o sea, ya no, el metabolito no va a estar para que se absorba más el calcio, lo que va a hacer que también haya una disminución del calcio a nivel ósea. Vamos a tener lo que es una disminución de la reabsorción tubular del calcio y la de la excreción. Y vamos a tener la síntesis del metabolito activo de la vitamina D va a estar defectuoso. Entonces, lo que va a hacer es que se supone que esto no se va a lograr hacer, entonces estos van a ser las consecuencias de todo esto cuando va a haber una disminución en el calcio sérico. Entonces, como causas vamos a tener lo que es un hipoparatiroidismo por alteración en la síntesis y en la secreción de la PTH. Principalmente pues va a ser de origen genético y se va a dividir en tres grandes grupos, como aquí ya lo tenemos. Vamos a tener el primer grupo, que va a ser un hipoparatiroidismo autosómico dominante,
que se va a deber por una mutación en la secuencia del péptido de la señal de la prepro-PTH. Esto en el cromosoma 11, en el brazo largo del 15, que es el prepro-PTH. Vamos a tener procesamiento. En esta va a ser un hipoparatiroidismo autosómico recesivo, que va a ser una mutación en el péptido que va a afectar el procesamiento de la pro-PTH. Entonces, a diferencia de este va a hacer un daño en la secuencia y en el procesamiento. Después tenemos lo que es un hipoparatiroidismo recesivo ligado al cromosoma X. Se va a localizar en el cromosoma X, en el brazo corto 26, ¿no? Entonces esto va a producir un defecto en el desarrollo de la paratiroides. Y también vamos a tener síndromes asociados para el hipotiroidismo. El principal, el que tenemos aquí, va a ser un síndrome HDR. Va a ser un síndrome que va a ser autosómico dominante. Va a estar asociado a la sordera neurosensorial y a la displasia renal. Lo que va a hacer es una mutación en GATA3, que va a ser en el cromosoma 10, brazo largo, en el 14-15, ¿no? Que va a ser un factor de transcripción que va a estar envuelto en la formación de las paratiroides en el riñón y en el oído interno. Entonces, de ahí nos va a causar lo que es una sordera neurosensorial. Vamos a tener lo que es un síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge va a tener mayor prevalencia. Se va a deber a microlesiones en el cromosoma 22 y se va a denominar CACH22. Lo que va a presentar es que van a tener lo que son defectos cardíacos, hipoplasia en el timo o de las glándulas paratiroides y alteraciones faciales. Y vamos a tener lo que es el síndrome de Sanjad-Sakati. Va a ser una alteración en el cromosoma 1, en el brazo corto, en el 12, y aquí está todo lo demás, ¿no? Que produce mutaciones en el gen TBCE. Este gen lo que va a hacer, es cuando está mutado, es que va a afectar a los microtúbulos estructurales de diferentes tejidos. Entonces va a tener características similares como son hipoparatiroidismo congénito, el retraso mental, dimorfismos faciales y fallo severo en el crecimiento. Y aquí están unas imágenes en un síndrome de HDR, un síndrome de DiGeorge y un síndrome de Sanjad-Sakati. En el otro grupo vamos a tener lo que es el autoinmune. Va a ser una forma de herencia autosómica recesiva por mutaciones en el gen aire localizado en el cromosoma 21. Lo que va a ocasionar va a ser una destrucción autoinmune del tejido paratiroideo en asociación de destrucción de otras glándulas. Su característica va a ser que va a haber una aparición del hipoparatiroidismo, va a haber una insuficiencia suprarrenal y va a presentar una candidiasis mucocutánea autoinmune. Esto se va a detectar por anticuerpos paratiroideos del 33 y 41% de los casos, y los anticuerpos van a ser activadores frente al dominio extracelular del Cas-SR. Y aquí estaba la insuficiencia suprarrenal y la candidiasis mucocutánea autoinmune. Vamos a tener otro grupo que va a ser una adquirida. Esta va a ser la forma más frecuente y se va a deber a un tratamiento postquirúrgico. Va a ser tras una tiroidectomía total, o sea, una disección radical del cuello o cirugías repetidas por hiperparatiroidismo primario. Este cuadro puede ser tanto transitorio como permanente, entonces puede haber ablación o isquemia de la paratiroide. También se puede deber a lo que son transfusiones repetidas que van a ocasionar lesiones glandulares que van a sufrir pacientes con hemocromatosis o hemosiderosis. En este cuadro tenemos todo lo que nos puede llegar a pasar para tener un hipoparatiroidismo transitorio. Entonces, si tenemos o se presenta en el posoperatorio inmediato y se recupera de forma espontánea de 1 a 2 semanas o de 6 a 6 meses, la determinación del calcio sérico nos va a permitir que se logre monitorizar, y el tratamiento va a ser por calcio y por vitamina D. Una hipocalcemia prolongada va a sugerir un hipoparatiroidismo permanente, y como complicación sería que va a aparecer en menos del 5% de los pacientes, y va a ser, pacientes tiroidectomizados. Todo esto nos puede llegar a causar un hipoparatiroidismo transitorio. En el hipoparatiroidismo por defectos en el receptor sensor del calcio, va a ser una enfermedad autosómica dominante, que esta va a ser causada por el cromosoma 3
que va a ser activante del receptor del sensor del calcio. Este habitualmente y generalmente va a ser asintomático. Lo que va a pasar aquí es que la PTH no se va a liberar con los niveles habituados de la calcemia. Entonces aquí lo que va a haber es que la reabsorción renal del calcio también va a estar disminuida. Si esto está disminuido, esto también. Esto se va a diferenciar de los afectos del hipoparatiroidismo primario porque van a presentar lo que es hipocalcemia con niveles inapropiadamente normales y con secreción urinaria inapropiadamente normal. Entonces el problema aquí sería el receptor, no la PTH, y entonces eso nos va a dar los síntomas. El cuadro clínico, aquí pusimos lo que es una mnemotecnia que va a ser PATA. PATA lo que se va a significar es P de parestesias, A de arritmias, T de tetania y A de ansiedad. Esto se va a deber a los niveles del calcio. Acuérdense que todos estos síntomas son generales del calcio, entonces pues, nos puede causar arritmias y etcétera. Aquí las manifestaciones clínicas vamos a tener van a ver lo que son parestesias en las manos de los pies, en las manos en los dedos de las manos, alrededor de la boca. Van a aparecer signos de tetania, lo que va a ser el signo de Chvostek, que va a haber un espasmo doloroso peribucal, que es el de aquí, que tenemos acá. El signo de Trousseau, que va a ser un espasmo doloroso en el carpo, de acá. Va a haber convulsiones de todo tipo, es decir, que van a ser tanto focales, en ausencias, tónico-clónicas, que van a ser generalizados o hasta síncope. Como ya les habíamos dicho, va a causar una arritmia, entonces va a haber un intervalo QT largo en el electrocardiograma, va a haber un laringoespasmo y un broncoespasmo. Aquí en este cuadro clínico es lo mismo que tenemos, pero aquí va a ser dividido por aparatos o sistemas. Entonces en el aparato cardiovascular vamos a tener que en el electrocardiograma, ya lo habíamos visto, va a haber un alargamiento en el intervalo QT y en el segmento ST. Va a haber arritmias, bloqueos cardíacos y estos van a ser irreversibles. Y también puede causar lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a tener las manifestaciones oftálmicas, que va a causar un papiledema, que tenemos aquí en la imagen, cataratas y calcificaciones en la córnea. Dermatológicamente, pues tendríamos lo que es una piel seca y frágil, uñas quebradizas, y podemos llegar a que presenten los pacientes tanto alopecia y cejas escasas. Dental, vamos a tener que va a haber un retraso de la erupción dentaria, va a haber una hipoplasia dentaria y una dentina irregular. También va a haber una tendencia a caries porque pues, va a haber una buena reabsorción ósea. En el tracto gastrointestinal vamos a tener lo que es una disfagia, un dolor abdominal, una constipación y podemos presentar atorrea. Y neurológicas, pues va a haber alteraciones cognitivas, como ya lo dijimos, puede haber convulsiones, se puede presentar tanto depresión como ansiedad, calcificaciones de los ganglios basales, y vamos a tener síntomas extrapiramidales como son corea, temblores y Parkinson. En el diagnóstico vamos a tener lo que es hipocalcemia e hiperfosfatemia. Va a ser en presencia de una función renal adecuada. El calcio ionizado va a ser mayor a 4 miligramos sobre litro. Vamos a tener lo que es la excreción urinaria de calcio y AMP cíclico nefrogénico disminuido. La PTH va a ser sérica y va a estar disminuida o indetectable. Y el metabolito activo de la vitamina D va a estar disminuido. Y bueno, ya por último tenemos lo que es el tratamiento, que va a ser una hipocalcemia que va a requerir suplementos de calcio y vitamina D por vía oral. Entonces, en una hipocalcemia aguda que va a ser menor de 7.5 miligramos sobre decilitro o signos de tetania, se tendría que administrar por vía endovenosa o una dosis inicial de 100 miligramos de calcio o un elemento de gluconato de calcio en ampollas de 93 miligramos de calcio elemento sobre 10 mililitros. Por aquí ya lo leen bien. Se va a continuar con una infusión lenta de calcio de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso por hora y en suero glucosado o salina para evitar un efecto irritante vascular y con monitorización de la calcemia. Entonces, esto lo que tenemos que se hace para evitar una hipercalciuria y para ello se recomienda la asociación de tiazidas que nos reducen los requerimientos de vitamina D. Y ya por último vamos a tener lo que es la vitamina D. Si se acuerdan, aquí les había dicho que era tanto calcio como vitamina D. Entonces aquí va a ser los preparados de vitamina D
para el hipoparatiroidismo. Entonces, el objetivo de administrar vitamina D va a ser que se mejore la absorción intestinal, como ya les hemos repetido anteriormente, para que el calcio se reabsorba y se estimule la reabsorción renal, pero debe tenerse en cuenta que sus efectos son limitados, al igual que su acción sobre la reabsorción ósea en la ausencia de la PTH. Esto o sea, si tú lo administras, no des por hecho que automáticamente ya todos los normales van a estar normales. Tampoco. Y bueno, se utiliza para controlar determinadas, ¿cómo se llama? Se deben determinar tanto el calcio, el fosfato y la creatinina en sangre y orina mensualmente hasta obtener valores normales. A partir de entonces es posible que se revise al paciente cada 6 meses, iniciando su consulta si es que se desarrolla síntomas de hipercalcemia. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero les haya gustado.